Buenas tardes, cuando son las 5 de la tarde de este día 25 de agosto de 2020, damos la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual. Damos la bienvenida y las gracias a nuestro hospedador, el profesor Javier Herrera. Damos la bienvenida a la profesora Eloísa Sánchez Brito, a los profesores Jesús Calderón, Miguel Anaya, y a nuestro queridísimo maestro Edgar Núñez Alcántara, que lo veo conectado a gente muy querida en este momento. Hoy nuestra aula virtual se viste de gala porque vamos a recibir a un amigo y sobre todo a un catedrático como lo es el doctor Víctor Genaro Hansen. Como dije, mi hermano Víctor Genaro, Genaro es un hombre desde el punto de vista de la amistad muy fiel, pero también desde el punto de vista de la academia se ha destacado siempre en todos los ámbitos, en todos los derroteros que le ha correspondido en la investigación, en la extensión, en la gerencia y en la docencia. En la gerencia, mi querido hermano se ha destacado desde los inicios en la facultad antigua de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, antigua Facultad de Derecho. Genaro es abogado egresado de nuestra facultad, doctor en ciencia, en Derecho, con una interesante obra escrita en todos los ámbitos, es magíster en estudios políticos y en derecho del trabajo, analista documentalista, profesor titular jubilado de nuestra facultad. Doy la bienvenida a la profesora María Alejandra Reyes, que se está incorporando, directora del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas. Bienvenida, María Alejandra. Genaro ha sido una persona que se ha destacado en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito de la sociología. Su tesis doctoral sobre Roma es interesantísima, en procedimiento del tránsito, en mediación. Genaro ha sido un hombre que se ha destacado en todos los ámbitos de la vida en donde él ha metido su sapiencia. Además, es un hombre estrictamente espiritual, es una persona que irradia una paz y una tranquilidad únicas y que se convierte también en un maestro en esa área espiritual. Hoy vamos a compartir con Genaro su ponencia, la aplicación de los medios alternativos para la resolución de conflictos a la crisis sociopolítica venezolana. Quiero destacar también esta tarde, antes de dejar a Genaro en el estudio, en su conferencia de lo que es la vida social, de lo que está pasando y cómo la mediación puede influir en esta circunstancia. Quiero anunciarles a todos que un gran esfuerzo, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, sino también material, hemos logrado que con motivo de las novenas jornadas Miguel José Sanz, que estarán disponibles a partir de mañana, el programa el martes desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tendremos un maratón en donde celebraremos nuestras novenas jornadas, no queriendo interrumpir esta nueva faceta que era presencial y ahora será virtual, en homenaje al maestro Leoncio Landae Jotazo, quien fue pionero en la materia en nuestra facultad, al enseñarnos todo lo que era el manejo de todas estas herramientas. Hemos ampliado la capacidad de nuestra aula virtual a 500 personas. Es decir, ya no pasará lo que ha pasado en otras conferencias, que tenemos hasta 200 personas a la espera. Sencillamente vamos a tener 500 personas. Es decir, que desde el lunes 31
tendremos capacidad para 500 personas, tanto en el curso introductorio como en el aula virtual, como en las jornadas, en todas las actividades que se nos presenten. De manera que es un esfuerzo que quiero que todos lo valoren. Luego de la conferencia de Genaro, como siempre, dentro de 4 horas aproximadamente tendrán disponible su conferencia en el canal YouTube de la facultad. De manera que damos la más cordial bienvenida a esta reflexión sobre lo que está pasando en la realidad. Pienso que el diálogo, la mediación, tenemos que buscarlo. No podemos negarnos per se. El país que nosotros necesitamos, tenemos que construirlo entre todos y pasa por el reconocimiento de todos los sectores. Recordemos el año 58, cómo se fueron incorporando después de la pacificación del doctor Rafael Caldera. Nosotros no podemos desconocernos los unos con los otros. Pienso que desinstalando ese parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente, como ya lo están anunciando en las redes sociales, porque sencillamente no cumplió con hacer la Constitución, que tampoco tenía las atribuciones constitucionales, pienso que es un paso importante para la reconciliación, porque de repente el contrato social de 1999 pues tendría la vigencia y la legitimidad que nadie le ha quitado. De manera que este pacto social continuaría vigente, porque no hemos visto ni proyectos, ni anteproyectos, ni aproximaciones. Bueno, nos confirman lo irrita que fue la convocatoria, la constituyente, y que bueno, que el diálogo es lo preciso, que la mediación es lo preciso, que se busquen mediadores. Yo escribí en mi columna del día domingo en Facebook, Rondón todavía no ha peleado. Una frase histórica, porque ese día se conmemoraban los 198 años de la muerte por una gangrena en la pierna de Juan José Rondón, cuya herida mortal la agarró días antes en la batalla de Bárbula. Y por ser nosotros naguanagüenses reencauchados, pues siempre estamos pendientes de las fechas fundamentales para nuestro campo. Casi 15 años conviviendo allí, pues nos ayuda a desarrollar una cultura paralela, una cultura organizacional, una cultura de vida. Bienvenida a nuestra directora de escuela, la profesora Lucy Ferrer Reguedes. Entonces, decía que Rondón todavía no ha peleado, y quizá con esa frase, los que somos historiadores de oficio, yo lo que quise fue de alguna manera decir que el líder todavía no lo hemos alcanzado, no lo tenemos en sí. Un líder que conozca la realidad, que sea ético, que sea un hombre que sea capaz de integrar un equipo, porque hasta cuándo vamos a estar esperando un héroe, un mesías, un caudillo. Necesitamos gente que trabaje la ética, que trabaje la mediación, que trabaje sobre el conflicto, que tenga preparación y que por supuesto sea una persona que no tenga ninguna vinculación con la realidad política. Si bien es cierto, no estamos en una burbuja políticamente hablando, necesitamos una persona que sea capaz de sobreponerse a sus circunstancias, al hombre y sus circunstancias, como decía el filósofo, para nosotros alcanzar lo que queremos en nuestro país. Pasará mucho tiempo, pero necesitamos una transición con un líder que sirva, que sea un estadista a carta cabal, y una persona que no maneje el discurso de la tolerancia, el discurso de la inclusión, el discurso de la mediación. Y en la mediación, nosotros los abogados tenemos una forma muy simple de resumirla.
Nosotros la mediación es más o menos como la transacción, recíprocas concesiones. Nosotros tenemos que reconocernos y tenemos que concedernos algunas cosas, porque de nada vale volver a revivir, valga la redundancia, revivir momentos en donde pacificaciones a troche y moche, a fuego, cárceles, no podemos revivirlas. Tenemos que de alguna forma que la justicia caiga sobre los que tienen que caer de un lado y del otro, porque muchas veces nosotros decimos que es nada más un lado, resulta que hay dos lados que tienen que explicar, que tienen mucho que explicarnos a los venezolanos o por qué no se han manejado eficientemente los recursos o por qué no se han tomado las atribuciones en serio. Estamos frente a normas fachadas, como alguna vez dijo el maestro José Manuel Delgado Cano. De manera que dejo en uso de la tribuna a mi hermano Víctor Genaro Hansen Ramírez, bienvenido y que sea una tarde de provecho. Saludos. Buenas tardes a todos. Doctor David Ruma, decano, mi amigo, gracias por la presentación. Hacemos esto con muchísimo cariño, lo hacemos desde el corazón, como todo lo que la universidad se hace, nuestra facultad muy especialmente, que con mucha mística pues llevamos adelante una actividad de esta naturaleza que ha hecho posible reencontrarnos en el tiempo y en la distancia. Bueno, la conferencia versa el conversatorio sobre la aplicación de medios alternos para solución de conflictos a la crisis sociopolítica venezolana y está dividida en tres partes. Una, el reto de vivir. Dos, la solución del conflicto es un asunto de percepción. Y tres, no todo está perdido. Bueno, el reto de vivir. Hoy en día es un reto vivir. Conversar acerca de la realidad venezolana en la actualidad puede ser considerado un acto de osadía, sobre todo en los tiempos que vivimos. La pandemia era un vocablo que estaba extraño, era ajeno a la cotidianidad y ahora vemos que se ha convertido en el término más usual, el término más relevante. El COVID pues ha irrumpido en esta cotidianidad y se ha apropiado del tiempo y se ha apropiado de la libertad, ese concepto de desenvolvimiento natural que tenemos los seres humanos y que de alguna manera solo está limitado por las restricciones que establecen las normas morales y las normas jurídicas. Esa libertad que está vinculada al concepto de ciudadano, esa libertad que implica el discernimiento propio de un ser que se siente dueño de su propia vida, esa libertad en positivo y esa libertad en negativo. La libertad en positivo que implica derechos y la libertad en negativo que implica deberes. Pareciera que a veces nos gusta más la libertad en positivo. Yo creo que es el tiempo de retomar el asunto del concepto íntegro de ciudadano para integrarse plenamente a la sociedad. Esa libertad que se pactó en 1688 con el pensamiento de John Locke, cuando en su segundo ensayo sobre gobierno civil hablaba ya de lo que era el pacto entre el individuo y el pacto del individuo con la sociedad. Renunciar a parte de la libertad individual para obtener las máximas libertades, la libertad de política, la libertad de pensamiento, la libertad de ejercicio económico, la libertad de hacer, de pensar, de decir, de discernir. Ahí está la génesis de los derechos civiles en el mundo, en el segundo ensayo de gobierno civil de John Locke. Esa libertad que está vinculada también al concepto de capital social, que son las relaciones basadas en la confianza, sobre la que se soporta también la categoría llamada civilidad, que no es otra cosa que el comportamiento ciudadano y que hoy en día se reclama con fuerza recuperar esa condición o ese estatus de ciudadano. Entonces, esa libertad que tiene que ver con el ciudadano, pero que esa libertad también que tiene que ver con un concepto muy importante, que es la igualdad ante la ley. La famosa isonomía de los griegos, del ágora griega, sumada a ese derecho que tenían los ciudadanos de construir o participar en la construcción de la voluntad del Estado, hoy se ve difuminada en un Estado que, si se quiere, no se aproxima al concepto de Estado. Habitar hoy en día entonces en la sociedad venezolana implica surfear la ola de la hiperinflación y el improvisado diseño de políticas públicas, que no cumple la solución del problema de fondo, que precisamente es resolver la calidad de vida del venezolano. El problema de fondo es resolver la calidad de vida que incluye servicios públicos óptimos,
sistema de salud, alimentación, salarios dignos, seguridad personal y bueno, baja tasa de desempleo. Esa es esa aspiración de calidad de vida que estaba ya en la inspiración de Aristóteles, que decía, una sociedad se desarrolla porque decide precisamente sus integrantes cooperar para construir el desarrollo. Eso se decía ya en la época de Platón. Entonces, Venezuela es un país, bueno, que está minado en estos momentos por la pandemia, igual que otros países, pero también con una crisis de gobernabilidad grave, severa, demarcada. Entonces, el escenario social constituye entonces esa plataforma donde se diseña, se construye el bien común como elemento determinante de lo que es la convivencia y lo que es el bienestar. Como decía yo antes, el capital social que define esa, de su comportamiento ciudadano. Precisamente esa interacción que se da entre los seres humanos en sociedad emerge o surge un concepto llamado otredad. La otredad no es otra cosa, como decía bien el decano, el reconocimiento del otro para construir el nosotros. Del nosotros nace la interdependencia, porque todos nos necesitamos mutuamente para poder influir en las cosas buenas que se aspiran en una sociedad organizada y civilizada. Fíjense que en este sentido, en el tema del otro, de reconocimiento del otro, en Estados Unidos existe un instituto, el Instituto Abinger, que trabaja el asunto de la negación ante el conflicto. Ellos trabajan porque la gente debe superar ese estatus de que tiene un conflicto y que no reconoce el conflicto. Y hay una obra maravillosa de ellos llamado De la paz a la guerra. Cuando usted tiene su corazón en guerra, que no reconoce que tiene un conflicto, usted ve al otro como un objeto. Cuando usted tiene su corazón en paz, que reconoce que tiene un conflicto, ve al otro como un verdadero ser humano. Por eso es de la guerra a la paz. De alguien que tiene su corazón en guerra porque no reconoce que tiene un problema, al que sí ya lo reconoce y puede estar en paz y puede ver al otro como seres humanos. Creo que Venezuela pues está llamada a que nosotros comencemos a ver a los otros como verdaderos seres humanos, cuestión que quizás huelgue en estos momentos y que en los últimos 20 años ha sido difícil recoger. Estos últimos 20 años en Venezuela, en el sistema político, la constante ha sido la incertidumbre. Usted sabe qué pasa hoy, pero no sabe qué pasa mañana. Eso es grave. Y no solo eso, el tema de los rumores, sino también pienso, y Dios me perdone, una intencionada forma de gestión de rumores que influye directamente en lo que es la emocionalidad o la tranquilidad emocional del ser humano. Esas emociones que son esas reacciones orgánicas que tenemos ante un estímulo, pues pareciera que apuestan a la desesperanza, apuestan al miedo, apuestan al odio, apuestan a la ira y no al amor, que es la fuerza, el sentimiento más fuerte que une a los seres humanos. Eso es grave en el país y sobre todo porque los seres humanos tenemos un funcionamiento cerebral dividido en tres partes. El neocorte, que es el cerebro superior, que racionaliza el pensamiento, el límbico, donde están las emociones, y el rectílico, que actúa estímulo-respuesta. En el caso de los seres humanos, han dicho los científicos en los últimos 5 o 6 años que somos eminentemente límbicos, somos 95% límbicos. Por lo tanto, nuestro actuar va del sentir al actuar y no del sentir al pensar para luego actuar, que sería lo ideal. Ahora es difícil pedir una persona eminentemente racional en la toma de decisiones. De hecho, hay trabajos en ciencias políticas, la tesis doctoral del profesor Méndez Quijada, hoy en día exiliado y perseguido, que vive en Chile. Su tema es sobre la diferencia entre racionalidad e intuición en materia de decisiones políticas. Quien actúa con racionalidad tiene menos riesgo de equivocarse a la hora de tomar una decisión. Quien actúa al margen de la racionalidad, sino por la intuición, corre el riesgo de actuar por sesgo y de equivocarse. Bueno, es difícil pensar que uno va a estar haciendo cálculos para tomar decisiones en momentos de apremio, pero el tema de la ciencia política es el arte de estudiar a la política como un fenómeno omnisocial, todo social, que requiere de síntesis, de prudencia y sobre todo de conciencia frente a quién es el receptor de la toma de decisión. Por eso la preocupación de que las políticas públicas de este momento en Venezuela son improvisadas y no resuelven el problema. Entonces, habría que revisar entonces que nosotros cómo vamos venciendo el tema de la emocionalidad, que es un tema bien duro para los venezolanos. Los sociólogos decían que el conflicto reside en la conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva la construimos todos a través de lo que pensamos, generamos y vibramos. Tenemos un orden vibracional en la vida, ¿no?
Entonces, el tema de que tenemos un sistema político donde la incertidumbre es la constante, el tema donde un Estado genera rumores, el asunto de que el Estado se convierte en un ser benefactor, en un padre de familia que se presenta como el que soluciona los problemas de las clases más desposeídas. Hay que leer, voltear y mirar el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello sobre el tema de la pobreza. Como vemos nosotros que el 2% de los venezolanos apenas come 3 veces al día. Eso es preocupante, eso llora ante los ojos de Dios. Entonces, hoy en día existe una ruptura en el correaje institucional. Esa relación Estado-sociedad, que es natural en cualquier país civilizado del mundo, aquí se ve mermada, se ve difuminada, se ve eliminada del vocabulario de quienes gobiernan. El Estado y la sociedad rompe su correaje y las instituciones, en el pensamiento rawlsiano, están llamadas a resolver las asimetrías naturales, se ve que no cumplen su rol. ¿Qué pasa cuando hay alto capital social, que lo mencionamos anteriormente, que son las relaciones basadas en la confianza? Bueno, la gente acude menos a las instituciones a resolver sus problemas. Pero cuando usted acude a las instituciones a resolver sus problemas y ve que la institución no resuelve esas diferencias que son naturales, esas asimetrías naturales, usted se siente encerrado en un laberinto que a la larga termina deslegitimando a quien gobierna, aunque tenga un ápice de legalidad. Entonces, esa ruptura del correaje institucional es una invitación a que volvamos a la vigencia del principio de división de poderes, que si bien era un remedio excelente, sabio, extraordinario, que tanto Locke como Montesquieu dieron al problema del absolutismo y que pareciera que hoy en día están reeditando aquí en el país. Este es un país donde el Estado y sociedad han roto su relación, que es sería natural que existiese y que fuera fuerte, y que el Estado pensase en la oportunidad de que quien acude a él es porque ciertamente necesita de las soluciones para las cuales el Estado dotado y que tiene las atribuciones y competencias establecidas en ese pacto social llamado Constitución, y que bien buena, pero que ahora no es reconocida. Entonces, quienes gobiernan tienen un problema de legitimidad, que es la aceptación que tiene el gobernado de quien gobierna, y de legalidad, vista en el 2018 con las elecciones que todavía están en juego, que han dado la posibilidad de llamar que no existe ni legalidad ni legitimidad en un país donde existen 2 presidentes, donde existen 2 asambleas, 2 órganos legislativos, 2 tribunales supremos, 2 procuradores, 2 fiscales, y pare de contar el ejemplo más genuino de un total desastre, una entropía en el sistema político venezolano. Es triste, ¿no? Por otra parte, esa realidad escrita acentúa la presencia del conflicto en los ámbitos político, económico y social, y ese conflicto se convierte en la otra constante que tenemos en las relaciones entre ciudadanos y entre ciudadanos y gobierno. Otro de los aspectos que tocamos en este conversatorio es el punto 2, que tiene que ver con la solución del conflicto. Debemos repasar, en este caso, la categoría conceptual de conflicto. Conflicto es diferencias, conflicto es pugnacidad, conflicto es lucha, conflicto es pelea, conflicto es disputa, conflicto es guerra, conflicto es intereses divergentes, es disimilitud, entre otras cosas. Yo recomiendo ampliamente repasar un poco el tema de la conflictología como ciencia que estudia las causas del conflicto para transformarlas positivamente. Es una ciencia o adisciplina, como lo menciona Edward Villamata, uno de los autores más interesados en el tema de la conflictología, y dice que la conflictología es una disciplina que se alimenta de la matemática, de la teoría de los juegos, de la sociología, del derecho, de la antropología, de la irenología, claro, ciencia que estudia la paz, irenología, la polemología, la ciencia que estudia la guerra, y de la negociación, mediación, conciliación, facilitación, arbitraje, buenos oficios, y todos aquellos medios distintos de lo que es la forma tradicional de resolver los conflictos, que es a través del paradigma formal legal o modelo formal legal, donde está la jurisdicción, donde está el sistema de justicia. Pero el conflicto es natural. El conflicto es natural, y como es natural, es inherente a esa naturaleza humana. Hay autores como Brian Moldon en su libro El corazón del conflicto, que dice: el conflicto no es ni bueno ni malo. El conflicto es moralmente neutro. La sociedad se ha dividido entre moralidad y moralistas, entre los que tienen razón y los que tienen razón. Danny Hurtel dice, bueno, ya sé que el conflicto, profesor de la Universidad de Harvard, Danny Hurtel dice, si el conflicto es tan malo y puede llegar a hacernos daño, es bueno que gestionemos el conflicto. En ese sentido, volvemos otra vez al tema, cómo ligamos el conflicto a las emociones. Las emociones
como esas reacciones orgánicas a un estímulo determinado son tóxicas y no tóxicas. Entonces, una de ellas, un ejemplo sería la ira. La ira dura 3 días en el cuerpo. Yo me molesto con X o con Y y tengo 3 días recordándome, y eso se somatiza, me recuerdo el episodio que me causó daño, eso lo somatizo en mi cuerpo y llega un momento que yo en el cuerpo me enfermo porque somatiza el rollo de la rabia que tomé con fulano, son 3 días, entonces también es un problema de salud el tema del conflicto. Nosotros manejamos nuestras emociones para poder revisar la forma en que abordar el conflicto. Ahora, ¿cuáles son las formas de resolver el conflicto? Reside pues esto en 2 paradigmas. Las formas de conflicto están en 2 paradigmas, 2 modelos. El paradigma formal legal, donde está el sistema de justicia o la jurisdicción, están los tribunales, y el paradigma alternativo. En el caso de Venezuela, es atípico. En el caso de Venezuela no hay una ruptura entre el paradigma formal legal, donde está la jurisdicción, está el sistema de justicia, y el alternativo, donde está la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, la facilitación y cuanto medio distinto a la justicia exista. ¿Por qué? Porque podemos decir que en materia jurídica, en el ámbito de derecho laboral, donde más se ha destacado la aplicación de medios alternos, que no es el único, estamos en niños y adolescentes, en materia laboral, en materia penal, con los acuerdos reparatorios, en materia de derecho administrativo, en materia civil, los famosos actos conciliatorios en los divorcios, etcétera. Hay una tendencia al uso de medios alternos, pero en el caso de los medios alternos en Venezuela tienen una atipicidad, no hay una ruptura, no se rompe el paradigma, porque no se instaura definitivamente el paradigma formal legal, sino que conviven, como es el caso, ejemplo otra vez, justicia laboral, hay jueces de sustanciación, mediación y ejecución, hay jueces de juicio. Los primeros que nombré pueden mediar y pueden conciliar, ¿ok? Y los jueces de juicio solo pueden conciliar, más adelante explicaremos por qué. Y se dan cuenta en la conceptualización de los vocablos que tienen que ver con resolución de conflictos. Entonces, está imbricado el paradigma formal legal con el paradigma alternativo aquí en Venezuela. Cuestión que la propuesta nuestra, en el caso nuestro, es que esos medios alternos sean usados previos a la jurisdicción para ciertamente sí desahogar el sistema de justicia. Pero esa es otra discusión, ese es otro problema. Sin embargo, por razones objetivas, vamos a ver nada más de lo que es un medio alternativo, es decir, el paradigma alternativo. Pero para la comprensión de lo que son los medios alternativos es preciso explicar 3 palabras claves: percepción, posición e intereses. La percepción es la forma como yo capto la realidad. Y cuando capto la realidad, esa imagen llega a mi neocorte, racionalizo el pensamiento y construyo ideas, construyo conceptos, construyo fases y construyo teoría. Eso es la percepción. La posición es el criterio que tiene la persona de cómo cree debe ser resuelto el conflicto. Yo creo que esto debe ser resuelto de tal o cual manera. Y los intereses son ciertamente las necesidades sentidas. Lo que yo ciertamente, lo que yo de verdad quiero alcanzar en la mesa de negociación. Dos palabras clave. Esto va unido a 2 grandes corrientes, ya entrando de lo que es la negociación. La suma cero y la suma variable. En la suma cero, una parte gana y la otra pierde. En la suma variable, ambas partes ganan. Hay mutuo beneficio. De hecho, esta es una tendencia desmarcada de que utilizan ganar-ganar, suma variable. Aunque el hecho de la presencia de la suma variable en el ámbito de los medios alternos de conflicto no es un decreto muerto de la suma cero, porque hay momentos en que habrá que negociar suma cero cuando pierde. Entonces, ¿qué es entonces la negociación? La negociación es un proceso que involucra a personas, asuntos o problemas a negociar. Es un proceso porque se da de manera secuencial. Involucra a seres humanos y por eso hay que tomar en cuenta su forma de ser, su emocionalidad, sus valores, su principio, el contexto donde se desenvuelve. Todo eso hay que tomar en cuenta para aplicar la negociación. Entonces es un proceso que involucra a personas, asuntos o problemas a negociar. Y existen diversas escuelas en el área de negociación. La escuela de Harvard, que es emblemática, la escuela de negociación de Harvard, la nueva escuela colombiana, el método cooperativo de Niran Jellenberg, tenemos también el método de las 8 fases de Macmillan, tenemos negociación por cultura, como negocian los árabes, los japoneses, los venezolanos, los europeos, etc. Y existe un método llamado el método de las 14 fases de quien les habla, ¿no? Hay 14 fases de cómo se llega a negociar. Además de la negociación, se habla primero siempre de negociación, de medios alternos, porque la negociación es la madre de todos los medios alternos de solución de conflictos.
Porque ¿por qué usted llega a la mediación o llega a la conciliación? La mediación y la conciliación son negociaciones asistidas. Usted llega a la mediación o la conciliación porque hay una ruptura en la confianza y en la comunicación de las partes involucradas en el conflicto. Entonces necesita de alguien que sea imparcial, no dirigista, que guíe el acuerdo, que haga caucus. Me explico, caucus es un término técnico que se utiliza en materia de negociación, que son reuniones por separados que hace el mediador o el conciliador, según sea el caso, con la parte involucrada al conflicto, al fin de restaurar, de desinhibir a esa persona que perdió la confianza en el otro y poder sentarse en la mesa con argumentos válidos y claros que permitan allanar el camino de la separación para seguir el camino de la cooperación y al final probablemente, aunque no todas las negociaciones o mediaciones llegan al final en un acuerdo, y se llegue a ese acuerdo. Además de eso, debe manejar emociones esa persona que ejerce como mediador o conciliador. Debe, en el caso del mediador, construir conjuntamente con las partes las posibles opciones de solución al conflicto. Eso es lo que diferencia al mediador del conciliador. El mediador tiene las mismas características y se llega a una u otra por la misma razón de ruptura comunicacional y de desconfianza. Pero la diferencia que hay entre el mediador y el conciliador es que el conciliador no construye conjuntamente con las partes las posibles opciones de solución al conflicto, sino que induce a que nazca de las propias partes las posibles opciones de solución al conflicto. Esa es la gran diferencia. Y una vez que las partes se avienen, se acercan, lo más probable es que haya el acuerdo. Tanto la negociación, la mediación y la conciliación son autocompositivas porque todavía las partes conservan el control del resultado del proceso. En cambio, el arbitraje es otro medio alterno de solución de conflicto que permite que las partes, en este caso, depositen la confianza en terceros que conocen del área, que tienen conocimiento previo, que son duchos y experimentados en la materia, repito, y que una vez que escuchan a las partes y que reciben todo el legajo probatorio de las partes, procesan la información, toman una decisión y ese resultado se llama laudo arbitral. Por eso es que en el caso del arbitraje se dice que es heterocompositivo porque ya las partes se desprenden de la decisión final. Y tome en consideración otro elemento, otro medio alterno, que es la facilitación. La facilitación es un medio alterno que permite preparar las condiciones para que haya negociación. Por eso es que más adelante veré por qué me refiero a la facilitación. Abrimos esta parte de la conversión expresando que la solución del conflicto venezolano es un asunto de percepción. Claro que es un problema de percepción, porque las partes involucradas en el conflicto están centradas únicamente en sus posiciones. Es decir, en el criterio que tiene cada quien de cómo debe ser resuelto el conflicto. Una de las cosas que hace un buen negociador, un buen conciliador o un buen mediador es desmontar las posiciones para que se colocan sobre la mesa los verdaderos intereses. Porque ¿qué pasa cuando hay únicamente posición de un lado de otro? Lo que hay es regateo, lo que llaman los gringos en bargain, y ese bargain, que es el regateo, no te lleva a ningún lado. El conflicto puede escalar, desescalar, zanjarse, caer en punto muerto. Bueno, esta severa crisis en esta severa crisis pues han existido varios intentos, y que no es nueva la crisis. Recuerden el conflicto del 2002 con la famosa mesa de negociación de acuerdo, donde el gobierno compró unas grandes bombonas de oxígeno cuando se sentó en la mesa. El resto de la historia lo sabemos nosotros. Aquí ha habido intervención del grupo de amigos de Europa, Unión Europea, intervención, y digo intervención en el buen sentido de la palabra, OEA, Grupo de Lima, Estados Unidos con una política quizás más fuerte, una política más fuerte desde el punto de vista de los micrófonos y también de la actuación, que estamos viendo en estos momentos. Ahora, recientemente el gobierno propuso un diálogo que si descomponemos la palabra, día a través de logos conocimiento, hablar a través del conocimiento, solo dos precisiones con respecto al diálogo que actualmente ha intentado o quiere adelantar el gobierno. Una de las partes del diálogo no goza de la legitimidad. Yo tengo que dialogar con mis pares, pero con mis pares que en este caso, desde el punto de vista de la ciencia política, tengan la fuerza y tengan la presencia y posean la legitimidad. Tú no puedes conversar con gente que tiene menos cantidad de partidos que hoy en día aquí en Venezuela aglutinan la oposición, que son 27 partidos políticos. Sobre todo estamos asistiendo a la desaparición o defenestración del sistema de partidos políticos en Venezuela, y que de hecho desde la Constitución del 99 se borró el nombre de partidos políticos de la Constitución y ya sabemos del resto de la historia. Y otro de los aspectos del diálogo es que el gobierno no reconoce la verdadera oposición. Lo decía, pues no hay
de 27 partidos allí. Hay unos partidos que no son representativos, pues, que existan como partidos, pero no representan el sentimiento de la nación. Y la parte final es que no todo está perdido, el punto 3. Y le preguntan, bueno, no todo está perdido, ¿cuál sería la opción que usted da? Usted dice que todo este panorama es duro, es un panorama de tristeza, desesperanza. No, eso es lo que nos quieren vender desesperanza, tristeza, miedo, temor y toda cuanta cosa negativa existe. De hecho, el COVID ha dado para todo. Yo creo que es un momento de reflexionar y reencontrar. Ahora, ¿cuál sería la opción? Bueno, que las partes salgan de esa etapa de negación y reconozcan que el conflicto es tan grave que supera sus intereses individuales. Recibir el asesoramiento profesional de resolución de conflictos. Ciertamente yo creo que las cosas no están siendo llevadas desde el punto de vista de la experticia y del conocimiento de lo que son los medios alternativos de solución de conflictos, porque si no, esto estuviese un poco más adelantado. Y no estuviese, para mí el conflicto está en una etapa de estancamiento, está en punto muerto. Y cumplido los primeros pasos, se aplicar la facilitación. O sea, cumplido el tema de que usted reconozca que hay un rollo, salga de la nación, que ese rollo es tan grave que supera sus intereses individuales, que daña al colectivo, y recibir asesoramiento de quien quieran, pero de gente que sepa. Ambas partes, estoy diciendo nada más al gobierno, la oposición también, en la cual yo me inscribo. Y bueno, y cumplir esos dos pasos, aplicar facilitación, que es preparar las condiciones para que ciertamente haya negociación. Las otras salidas no me gustan. La salida disruptiva, no, para mí no es el mejor camino. Además, les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Sentarse en una mesa a negociar no es nada más leerse 3 o 4 libros sobre los autores que han trabajado el tema de la negociación. No es saber que el conflicto reside en la conciencia individual, como dicen los psicólogos, y reside en la conciencia colectiva, como dicen los sociólogos. Ese no es el tema, sino saber conocer a ese ser humano que está ahí sentado a negociar, a buscar una solución. Hay que manejar lenguaje, hay que saber del lenguaje hablado, del lenguaje corporal, hay que tener técnicas de cómo se hacen preguntas, hasta eso. Hay que manejar la pragmática como elemento de la lingüística, porque usted tiene que tener cuidado con lo que dice, dónde lo dice y cómo lo dice, cuando las palabras se sueltan, después para recoger la cuestión mundo. Y el tema del lenguaje corporal es muy interesante, trabajando desde la ficcionomía, que es el estudio del rostro, pasando por la expresión de la primera impresión, que es el aspecto exterior, la cinesia, el movimiento del cuerpo, la opulencia, el movimiento de los ojos, la áctica, los tocamientos, los acercamientos, y la prosémica, el manejo de los espacios físicos. Mira, ¿cuánto nos dice un rostro? A veces la gente se siente vulnerable cuando no se sienta ahí y puede leer el rostro y puede entender que en la parte superior está la niñez, en la parte media la madurez y en la parte baja la vejez. Se secciona en 3 y el rostro comienza a hablar, de decirte cosas, que el pelo suelto implica libertad, que el pelo corto implica responsabilidad, ¿ah? Que en el pabellón de oreja arriba está la inteligencia, en el medio de la comunicación y abajo el disfrute de la vida, que en el mentón pronunciado puede estar una persona de empuje, que podemos estar frente a alguien que sabe de resiliencia o alguien que es reservado. Es tan complejo, no todo el mundo dice me voy a sentar a negociar, pero hay que transmitir desde este espacio que es la Universidad Carabobo la esperanza de que sí vamos a un cambio que pasa por el cambio del ser humano. En este momento recuperamos el capítulo 3 de la Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, pero en este tiempo que se paró el ritmo y el movimiento, en que la libertad está siendo, si se quiere, disipada, porque el COVID ha dado la posibilidad de reorientar la política de Estado, ojalá sea para bien. Si los venezolanos no aprovechamos la posibilidad de crecimiento, el reencuentro con la familia y la valoración de todos aquellos asuntos inacibles, como es la vida, como es respirar, como es sonreír, como es amar y como es entender, no podamos salir adelante de esta crisis. Se trata también de un asunto de actitud y sobre todo de amar lo que hacemos. La Universidad de Carabobo para mí ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado desde el punto de vista material y espiritual, salvo la familia, que es lo primero. Pero también quiero finalizar mis palabras agradeciendo al decano la oportunidad de sentirme con alegría y con vida. Muchísimas gracias y bueno, esto es lo que quería decirle y gracias por escucharme, decano. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Genaro, por tu excelente ponencia. Enriquece el debate y sobre todo la reflexión del conglomerado y de todo lo que verán dentro de 4 horas tu conferencia en el canal YouTube de la facultad.
Muchísimas gracias. Como siempre, no podíamos esperar menos de ti, porque tú eres brillante, hermano. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. quedamos invitados para el próximo jueves a las 5 de la tarde, que la conferencia la tendrá a cargo el profesor Héctor Darío Pacheco sobre la responsabilidad del Estado frente a la pandemia. El próximo martes a las 5 de la tarde, entonces estamos invitados. Muchísimas gracias. Ha concluido esta jornada del aula magistral. Gracias al hospedador, gracias a nuestra directora de escuela, a nuestra directora de posgrado, nuestra directora María Alejandra, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes y por supuesto al maestro Genaro Antes. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. Saludos.